Estados Unidos e Israel iniciaron una violenta ofensiva contra Irán, en la que fue abatido Ali Jamenei. Pero, ¿quién era este líder de la revolución iraní y cómo fue la operación? Aquí se lo explico. Medios internacionales aseguran que fue Estados Unidos quien ubicó el lugar donde estaban Ali Jamenei y su entorno, pero la inteligencia israelí también hizo lo suyo. El diario británico Financial Times reveló que la inteligencia de Israel hackeó las cámaras de tráfico en Teherán, la capital iraní, y así vigiló cada movimiento de la seguridad de Ali Jamenei. Uno de los agentes dijo: conocíamos Teherán como conocemos Jerusalén, y cuando conoces un sitio tan bien como la calle donde creciste, notas cualquier cosa que esté fuera de lugar. Así se unieron las piezas del rompecabezas, las direcciones, rutas, horarios y recorridos de la caravana que a diario transportaba y cuidaba al líder iraní. Entonces, el pasado sábado 28 de febrero, a plena luz del día, el ayatolá Ali Jamenei y varios altos funcionarios del régimen fueron ubicados en un complejo llamado Beit-e-Rabari en Teherán. Con toda esa información despegaron los cazas de Israel y 2 horas después iniciaron el ataque. Lanzaron más de 30 poderosos misiles contra el lugar en donde se encontraba el líder de la revolución iraní y varios poderosos miembros de su gobierno. El ataque fue tan preciso como letal. Jamenei y cerca de 6 cargos claves, entre ellos el ministro de Defensa y el comandante de la Guardia Revolucionaria, murieron. El complejo quedó literalmente reducido a escombros. También perdieron la vida la esposa del ayatolá, su hija, su nieto, un bebé de 14 meses y su yerno. En los ataques en los que participaron más de 200 aviones, también causaron muerte y dolor entre la población civil. Según la Media Luna Roja, hay más de 1.200 víctimas fatales y esta cifra, con toda seguridad, seguirá aumentando en los próximos días. Entre estas víctimas se encuentran al menos 165 fallecidos por el impacto de las bombas en una escuela de niñas. Estados Unidos como Israel niegan su responsabilidad en este hecho, mientras las Naciones Unidas iniciaron una investigación, pues todo indica que se trató de un crimen de guerra. En esta operación conocida como Furia Épica también participaron aviones de combate de Estados Unidos que despegaron desde varias bases de la región cerca al Golfo Pérsico e incluso desde el portaaviones Abraham Lincoln. Les hablo, por ejemplo, de aviones F-18 Super Hornet, F-15 y aviones F-35. Más de 2.000 objetivos en 20 puntos de Irán han sido atacados hasta este momento. Entre estos, defensas antiaéreas, unidades antimisiles, bases navales, fábricas y depósitos de drones y de municiones, así como otras sedes del gobierno. Los temibles bombarderos B-2 Spirit también jugaron un papel clave en la operación. Se trata de estos aparatos que, por su diseño parecido a un ala o boomerang y por los materiales con los que fueron construidos, son prácticamente indetectables para los radares enemigos. Pueden volar a más de 15.000 metros de altura y cubrir distancias superiores a los 10.000 kilómetros sin reabastecerse de combustible. 7 de estos bombarderos despegaron de la base aérea de Whitman, en Missouri. Una vez cruzaron el Atlántico e ingresaron al espacio aéreo de Irán, ubicaron sus objetivos, principalmente infraestructuras nucleares construidas varios metros bajo tierra, y les lanzaron bombas antibúnker GBU-57, cada una con un peso aproximado de 13 toneladas. Además, desde destructores de la Marina estadounidense se lanzaron misiles Tomahawk que también impactaron blancos en territorio iraní. Estos misiles pueden destruir objetivos a 1.600 kilómetros de distancia. Y esta guerra se trasladó al mar. Un submarino de los Estados Unidos atacó y hundió a una fragata de Irán. Son decenas los desaparecidos y los muertos. Irán respondió e inició una ola de ataques, disparó cerca de 400 misiles balísticos o de largo alcance y lanzó unos 1.000 drones con cargas explosivas que han causado daños en varios países de la región. Como era de esperarse, Israel se convirtió en el principal blanco de la ofensiva iraní. Aunque los israelíes lograron repeler la mayoría de los ataques con su llamada cúpula de hierro, un moderno sistema de defensa antiaérea, 9 personas murieron.
La respuesta militar del régimen de Irán también se ha hecho sentir en los países del Golfo Pérsico. La embajada de Estados Unidos en Riad, Arabia Saudita, sufrió graves daños. Además, fue impactado el consulado estadounidense en Dubái. Los ataques también se dirigieron contra objetivos en Bahrein, Omán, Kuwait y Qatar. Además, Teherán cerró el paso por el estrecho de Hormuz, por donde se transporta buena parte del petróleo de esta región hacia el resto del mundo, lo que disparó los precios del crudo. Sin duda, el golpe más fuerte que sufrió Irán fue sin duda la muerte del ayatolá Ali Jamenei, el máximo líder político y espiritual de ese país. Pero ¿quién era este clérigo chiita? Se sabe que nació en 1939 en un hogar humilde cerca a la frontera con Afganistán. Desde joven se dedicó al estudio del Corán e ingresó a la Universidad de Teherán. Se convirtió en un decidido activista contra el Shah Mohammad Reza Pahlavi, quien gobernaba el país. Esta posición le costó su encarcelamiento en varias oportunidades. En 1979, finalmente, el Shah fue derrocado por la Revolución Islámica, encabezada por el ayatolá Ruhollah Khomeini, su maestro y mentor. Ali Jamenei fue escalando en las élites del régimen iraní, fue miembro del Consejo de la Revolución, diputado e integrante del Consejo Superior de Defensa durante la guerra con Irak. Tras la muerte del ayatolá Khomeini, en abril de 1989, Ali Jamenei fue elegido como su sucesor. Aunque en un primer momento se mostró conciliador y dispuesto a acabar con el aislamiento de su país, con el paso del tiempo mostró una faceta cada vez más dura. Declaró a Estados Unidos como el gran Satán y una vez más enfiló baterías contra Israel, convirtiéndose en su declarado archienemigo. Jamenei y sus círculos cercanos son señalados de entrenar y financiar a grupos extremistas que operan como sus células en la región, entre ellos Hezbollah en el Líbano y Hamas en Gaza, adversarios acérrimos de Israel y declarados como terroristas por Estados Unidos y Occidente. En los 37 años que Jamenei estuvo en el poder, gobernó con mano dura. Es más, ordenó la pena de muerte contra los opositores o contra quienes, según él y los que lo rodeaban, no respetaran las estrictas normas religiosas de la revolución iraní. Intelectuales, liberales, activistas de izquierda e incluso comunistas que habían luchado junto a los religiosos para derrocar a la monarquía del Shah también fueron víctimas de la represión. Dicha represión se intensificó durante las marchas estudiantiles en 1999. Después, la mano de hierro del ayatolá se sintió otra vez en los años 2022 y 2023 cuando surgió el movimiento Mujer, Vida y Libertad por el asesinato de la joven Mahsa Amini, asesinada por negarse a llevar el hijab, un velo que cubre la cabeza de las mujeres musulmanas. En enero estallaron nuevas protestas contra el régimen. Los primeros en manifestarse fueron los comerciantes por la crisis económica. Luego el movimiento creció y se sumaron otros sectores de la sociedad. De nuevo se produjo una brutal respuesta de los agentes de seguridad del régimen. Según las Naciones Unidas, cerca de 5.000 personas habrían sido asesinadas. El líder chiita también inició una carrera armamentista que puso en alerta a la región, en especial a Israel y a su aliado Estados Unidos, aunque crecían las señales de que Irán enriquecía uranio con fines militares y que ya estaba cerca de obtener armas nucleares, el régimen lo negó e insistió en que los desarrollos solo tenían usos civiles. Había acuerdos para regular dichas actividades de Irán, pero en 2018, durante su primer gobierno, Donald Trump se retiró de dicho convenio alegando incumplimientos de Teherán. Según el Organismo Internacional de Energía Atómica, OIEA, el régimen de Ali Jamenei reinició de inmediato sus actividades nucleares. Con Trump de vuelta en la Casa Blanca, en junio del año pasado se declaró el incumplimiento de Irán. Israel y Estados Unidos lanzaron entonces ataques contundentes contra la infraestructura nuclear iraní. Este año, Washington endureció aún más su posición frente al régimen de Ali Jamenei y le dio un ultimátum para poner fin al programa nuclear. Hubo 3 rondas de negociaciones, algunos avances y declaraciones vanas. Entonces, la Casa Blanca y Tel Aviv asestaron la estocada final. El régimen malherido de Irán advirtió que vengará la muerte de su máximo líder con un ataque o una fuerza que Estados Unidos e Israel jamás han conocido. Y el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, les respondió con una frase simple y demoledora: los ataques más duros están por venir.